Las pruebas estadísticas son un poco liosas al principio, pues cada una se usa según la naturaleza de nuestros datos y el objetivo de la investigación. Así que en este video comprenderás en profundidad qué es el ANOVA y en qué casos usarla. Imaginemos que la gerencia de una empresa está interesada en entender cómo los diferentes entornos laborales influyen en la productividad de sus empleados. Para ello recopilaron datos de desempeño en tres entornos: de teletrabajo, espacios de coworking y modelos híbridos. El objetivo es determinar si un tipo de entorno de trabajo tiene un impacto significativo en la productividad de los empleados. Aquí es donde entra en acción la prueba estadística ANOVA, ya que nos permite detectar diferencias entre tres o más grupos. Caso contrario con el t-test, que solo funciona con dos grupos, aunque se pueden aplicar múltiples pruebas para este caso, no se recomienda, ya que aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 1, que es cuando hallamos una diferencia que no existe realmente y rechazamos incorrectamente la hipótesis nula. Antes de realizar en ANOVA, es esencial asegurarse de cumplir con tres supuestos, ya que si tan solo uno de ellos no se cumple, los resultados que tengamos con el ANOVA no serán confiables. Uno de ellos es el de normalidad, que asume que los residuos se distribuyen de manera normal en cada grupo. Estos residuos son la distancia de un punto con el promedio de su grupo. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la importancia de este supuesto se reduce gracias al teorema del límite central, que asegura que la distribución de la media se aproxima a la normal a medida que hay más datos. Para evaluarla, usaremos en qqplot de esta forma, donde la C indica que esta variable es categórica. En qqplot compara los cuantiles de la distribución de nuestros datos con una distribución teórica, como la distribución normal. En el eje Y tenemos los cuantiles de datos ordenados y estandarizados, y en el eje X los cuantiles teóricos de la distribución normal. Si los datos se ajustan a la línea, especialmente en el centro, siguen una distribución normal. Un claro ejemplo de cómo no es una distribución normal es de esta forma. Si deseamos ser más rigurosos, podemos complementar en gráfico con una prueba formal llamada Shapiro-Wilk, que arroja un valor W que indica qué tanto se ajustan los datos a una distribución normal. Va desde 0 a 1, donde 1 es el ajuste perfecto, y tenemos en valor P, que si es mayor a 0.05 aceptamos la hipótesis nula y podemos afirmar que los datos son normales. Cabe recalcar que utilizar únicamente un histograma para evaluar la normalidad puede resultar insuficiente, ya que este método gráfico puede pasar por alto desviaciones importantes en la distribución de los residuos. Adicionalmente, si este supuesto no se cumple, se recomienda aplicar transformaciones a los datos como la logarítmica o la raíz cuadrada para ajustarlos a la distribución. El siguiente supuesto es el de homocedasticidad y requiere que las varianzas entre los grupos sean aproximadamente iguales, ya que si difieren significativamente, la probabilidad de cometer errores tipo 1 aumenta. Podemos basarnos en el gráfico de valores esperados versus residuales, y si la dispersión de los residuos se mantiene constante entre los grupos, podemos afirmar que se cumple la homocedasticidad. Sin embargo, si observamos que esta magnitud de dispersión varía de tamaño, se rechaza este supuesto. Seguidamente, con la prueba de Levin, respaldamos esta intuición de que son homogéneas, y como obtuvimos un valor P superior al 0.05, podemos concluir que las varianzas son homogéneas. Si por el contrario las varianzas fueran heterogéneas, se recomienda usar Walsh-ANOVA, ya que esta prueba no asume la homocedasticidad. Por último, tenemos el supuesto de independencia, donde cada dato debe ser independiente entre sí, tanto dentro como entre los grupos. Y esto significa que el valor de una observación no influye en la otra. Esto lo evidenciamos con el gráfico de residuales versus orden de observación, que es útil para detectar patrones o tendencias en los residuos. Por ejemplo, estas observaciones siguen una tendencia muy obvia donde se refleja la dependencia de unos datos con otros, lo cual se contrasta con nuestro gráfico, pues en su gran mayoría tiene un comportamiento aleatorio. Sin embargo, con la prueba de Durbin-Watson podemos saber si son independientes cuando su valor D está en rango de 1,5 a 2,5. Si los datos no fueran independientes, lo mejor es usar la prueba ANOVA de medidas repetidas, usar modelos mixtos o rediseñar en plan de muestreo para evitar la agrupación no deseada de datos. Una vez confirmamos estos supuestos, definimos las hipótesis para responder la pregunta de investigación. La hipótesis nula establece que el entorno de trabajo no tiene un impacto significativo en la productividad del empleado, mientras que la alternativa afirma que al menos un tipo de entorno laboral influye significativamente. Por cierto, se aplicará en ANOVA unidireccional,
ya que en este análisis solo se comparará una variable categórica, que son los entornos laborales, con una variable continua, que son los puntajes de productividad. La idea de este bootplot es obtener una intuición preliminar acerca de cuáles grupos difieren en sus distribuciones, en caso de existir discrepancias entre ellos. Por lo que vemos en el entorno Home Office, muestra diferencias notables respecto a los otros dos, aunque confirmaremos esta idea más adelante. Para empezar, filtraremos los tres grupos y calculamos sus promedios individuales. Luego determinamos la suma de cuadrados dentro de cada grupo. Obtenemos la media total ponderada y a partir de ella calculamos la suma de cuadrados entre grupos, que refleja la dispersión de las medias grupales respecto a la media global. Lo que sigue es obtener los grados de libertad dentro y entre cada grupo para calcular en promedio de la suma de cuadrados, donde la MSSB es la variabilidad entre los grupos y la MSSW cuantifica la variabilidad interna de cada grupo. Estas variables nos ayudan a obtener un factor Fisher, mejor conocido como el estadístico F, con el cual se sabrá qué tan significativas son las diferencias entre los grupos. Y para determinar si estas diferencias son significativas o son producto de factores aleatorios, nos dirigimos a la tabla de distribución F, cuyo valor de significancia sea de 0.05, y de acuerdo a los grados de libertad obtenidos en nuestro análisis, nos situamos en su valor más cercano y obtenemos un 3.07, que será el F crítico. Por cierto, esto se logra con la función FPPF. Ahora comparamos. Si el F estadístico es superior al F crítico, se rechaza la hipótesis nula y afirmamos que hay diferencias significativas entre los grupos. Cabe destacar que este proceso se logra en una sola línea con la función f_one_way, pero se desarrolló de esta forma para comprender en detalle cómo funciona ANOVA. Esta función nos devuelve el mismo estadístico F y un valor P, que si fuera mayor a 0.05 nos haría aceptar la hipótesis nula y aquí acabaría el análisis. Pero en este caso obtuvimos un valor P inferior, lo cual respalda nuestra conclusión de rechazar la hipótesis nula. Lo que sigue es aplicar un método post-hoc llamado el test de Tukey, ya que en ANOVA nos indica que existen diferencias entre los grupos, pero no especifican cuáles ni la magnitud de dichas diferencias. Así que en test de Tukey realiza múltiples comparaciones entre pares de grupos para saber qué grupos difieren significativamente y en qué medida. Así que mediante Pairwise Tukey HSD obtenemos las comparaciones, donde si valor P ajustado es menor a 0.05 determinamos si la diferencia es significativa. Y a través de MinDiff cuantificamos la magnitud de esta diferencia. De acuerdo con estos resultados, el grupo Home Office muestra una mayor separación con respecto a los demás, ya que su media se encuentra más alejada, mientras que las medias de los otros grupos se asemejan más entre sí. Con esto concluimos la prueba en ANOVA. Gracias por llegar hasta acá y no olviden dar like y suscribirse si les gustó el video.